el rollo de canela de la clase B. Capítulo 16. Un largo descanso compensado. Las persianas de la habitación de cierto sucesor se abrieron lentamente cuando Inko Midoriya despertó a su hijo, con el rostro arrugado por la luz. Se aferró a las sábanas y se las tapó con fuerza, pues le dolía muchísimo el cuerpo. Gruñó. Todavía no quiero irme, se lamentó. Inko suspiró y se sentó en el borde de la cama, dándole unas palmaditas donde creía que estaba su cabeza. Miró hacia su escritorio, donde vio la medalla del primer puesto del festival deportivo. Al verlo ganar, llenó el apartamento de lágrimas de orgullo y alegría por su pequeño. Pero también se sintió mal al recordar lo que le había dicho a Izuku hacía tanto tiempo, cuando era solo un niño pequeño. Se alegró de que, fuera lo que hubiera ocurrido ese año antes de UA, hubiera reavivado el fuego que ella había apagado en sus ojos hacía tanto tiempo. Disipó esos pensamientos y esbozó una sonrisa, inclinándose hacia donde supuso que estaba su oreja. Tus amigos Tetsu y Monoma están aquí. Izuku abrió mucho los ojos y saltó de la cama. Fue rápidamente a su cómoda y agarró un pantalón y una camisa blanca sencilla. Dile que me voy a duchar. Gritó rápidamente antes de correr al baño. La madre sonrió antes de salir de su habitación y dirigirse a la entrada. Vio a dos chicos que recordaba del festival. Va a tardar un minuto, está en la ducha, ¿quieren venir a sentarse? Un chico rubio y otro de pelo plateado, ambos compañeros de clase de Izuku. Monoma y Tetsu entraron en casa de los Midoriya. Tetsu vestía una camisa negra y pantalones deportivos blancos, mientras que Monoma llevaba pantalones cortos kaki y una camisa azul claro de manga corta. Ambos llevaban grandes bolsos y siguieron a Midoriya a la sala. Miraron a su alrededor, observando las fotos familiares. Monoma arqueó una ceja al ver que ninguno de ellos tenía un padre. Ambos se sentaron en el sofá y observaron cómo Inko Midoriya se dirigía a la cocina. Tetsu suspiró, dejándose caer en el sofá. Qué bien se sienten estos sofás. Le aliviaron los músculos doloridos del festival deportivo. Monoma asintió, reclinando la cabeza en el cojín del sofá. Es bastante relajante. Estaba agotado desde el final del torneo, así que estaba más apagado de lo habitual. Inko regresó con un plato de bebidas en la mano. Las colocó sobre la mesa y se sentó en una silla a su derecha. Monoma se incorporó y tomó la bebida, notando un cuaderno sobre la mesa. El título decía las aplicaciones de los superpoderes. El nombre del Kirk de Midoriya. Monoma agarró su bebida y miró a Inko. Señora Midoriya, ¿es de Izuku? Me refiero al cuaderno. Inko miró el cuaderno y sonrió. Sí, en cuanto llegó a casa ayer, empezó a anotar cosas que podría haber mejorado con su don y cosas que descubrió durante el festival. Suspiró. Todavía no podía creer que su bebé tuviera un don. No se acostó hasta muy tarde por eso. Pero fue agradable verlo tan emocionado, aunque podría haber prescindido de las vendas en su cuerpo. El rostro de Tetsu se iluminó con una sonrisa. Pero si presumen de lo fuerte que es. Gritó. Eso es lo que admiro de él. A veces las cosas se ponen difíciles, sobre todo porque entrenamos para ser héroes, pero Midoriya siempre encuentra la manera de hacer las cosas, pase lo que pase. Tetsu apretó el puño. Es increíble. La mujer estalló en llanto y los dos chicos salieron disparados de sus sillas y la rodearon, preocupándose por ella y sosteniendo pañuelos para que los tomara. Señora Midoriya, ¿está bien? Mamadoriya. La mujer agitó una mano, sonándose la nariz. Sí, chicos, estoy bien. Volvió a sonarse la nariz. Es que, estoy muy orgullosa de él. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Y estoy tan feliz de que haya encontrado amigos tan maravillosos. Monoma sonrió y Tetsu sonrió con orgullo. Estamos felices de tenerlo también, señora, dijo Monoma con una mirada amable. El trío de chicos caminaba por la prefectura, rumbo a la playa. Izuku llevaba una bolsa llena de cosas, más pequeña que la de los otros dos, y cambió los pantalones que había agarrado por un bañador. Claro, eran de All Might. Consideró otros, pero eran verdes con piñas, y no le pareció buena idea después del incidente de la pizzería. Entonces, ¿están todos ahí? Preguntó Izuku arqueando una ceja. No sabía nada de los planes que le habían contado los otros dos. Tetsu sonrió. Sí, Kendo dijo que estaba investigando y descubrió que habían limpiado una playa llena de basura, así que quería que fuéramos a divertirnos después de todo el duro entrenamiento que hemos estado haciendo, dijo, moviendo los hombros. Izuku se unió a Tetsu y sonrió. Eso es considerado de su parte. Omitió la parte de quien limpió la playa.
Monoma pasó un brazo alrededor de Midoriya, sonriendo junto a ellos. Estoy orgulloso de ti, mi querido amigo, realmente has comenzado a superar ese problema de tartamudez. El chico hizo una mueca pensando. Sí, supongo que sí. Ni siquiera se había dado cuenta. Aunque anoche sí recordaba haber tartamudeado un poco, así que probablemente seguía ahí, pero se alegró de que se hubiera reducido. El festival deportivo realmente lo había cambiado, para bien. Apartó el brazo de Monoma antes de tocar a sus dos amigos. Ambos lo miraron antes de que sonriera. Te apuesto. Oh, estás en lo cierto, hermano. Muy bien. Ninguno de ellos utilizó sus peculiaridades, simplemente disfrutaron de una agradable carrera amistosa mientras corrían las últimas cuadras hacia la playa. Las chicas prepararon sombrillas, toallas y una parrilla. Kurohiro y Komori observaban las conchas en la orilla, y Shinso se quedó allí, incómodo, sin saber muy bien qué hacer. Acababan de invitarlo y no conocía a nadie. Fue entonces cuando Yanagi se acercó y le dio las pinzas. Toma, puedes prepararnos los perritos calientes. Shinso sintió que el nerviosismo se disipaba, pues por fin tenía algo que hacer. Empezó a cocinar la parrilla mientras Tokage y Pony se sentaban bajo las sombrillas. Yanagi y Kendo se unieron a ellos poco después. ¿Cuánto falta para que llegue el resto de los chicos? Tokage hizo pucheros. No lo sé, espero que pronto, respondió Kendo. Chicos, chicos. Gritó Komori mientras ella y Kurohiro regresaban con un montón de conchas en los brazos. Miren. Las colocó todas para todos, y cada uno tomó una, escuchando el océano y sonriendo al oír las olas. Pony hizo un puchero. Broken, solo son gritos, no el océano. Habló con más claridad gracias a la instrucción de Izuku. El resto del grupo arqueó las cejas antes de que los gritos se intensificaran. Kendo rió entre dientes. No creo que fuera la concha. El grupo se giró hacia las escaleras por las que habían venido y vio tres figuras que saltaban, con un mechón de pelo verde en primer lugar. Ah. Estuve tan cerca. Maldijo Tetsu. Izuku sonrió. La próxima vez, Tetsu-kun. El grupo de tres chicos se acercó, todos jadeando, pero con sonrisas en el rostro. El resto del grupo se levantó y corrió hacia ellos. Ya era hora de que aparecieras. Te estábamos esperando. Gritó Tokage. Monoma suspiró. Bueno, tuvimos que esperar a Midoriya. Izuku levantó las manos. Oye, no me culpes. Quiero decir que te tiene ahí, hombre, comentó Tetsu. No está bien que me ataquen en grupo, chicos. Pero esto será así. Izuku no tuvo tiempo de responder a la voz monótona antes de que le salpicara la cara con agua. Suspiró y se pasó una mano por la cara mojada para ver un cubo flotando frente a Yanagi. Ya te has enfriado. En respuesta, Izuku solo pudo reír. Ver a Yanagi bromear siempre era un placer. Miró a su alrededor y vio que tenían pistolas de agua, globos, cubos, todo el equipo, una gran variedad de cosas para usar. Izuku sonrió, activó la cubierta completa y rápidamente agarró dos pistolas de agua. Yanagi usó su kirki y agarró globos de agua mientras Izuku comenzó a rociar a todo el grupo. Todos agarraron algo, se rociaron unos a otros, se clavaron globos, ni siquiera Shinso estuvo libre de la diversión ya que él también fue arrastrado a ella, a pesar de no quererlo. Izuku roció a Tetsu en la cara y se rió, solo para que le cayera un montón de agua encima. Se giró y vio a Yanagi con los brazos en alto, sonriendo levemente. La admiró. Llevaba un traje de baño de una pieza, mucho más tiempo que los bikinis de Tokage y Pony, que se negaba a mirar. Sin embargo, se veía absolutamente increíble con el suyo. Antes de que pudiera decir nada, Tokage le lanzó un globo de agua en la cara. Deja de mirarme boquiabierto, Izuku. Esto es la guerra. Le gritó. Monoma suspiró, dejándose caer junto a Shinso mientras preparaban los perritos calientes. Demasiada energía para el fin de semana, suspiró Shinso. Monoma asintió, sobre todo después del festival deportivo. Tenía el cuerpo fatal. Kendo corrió hacia la orilla y tomó agua en sus manos, disparándola como una catapulta hacia sus amigos. Los dos chicos cansados solo pudieron suspirar cuando el agua cayó sobre ellos. Después de media hora, todos estaban empapados. Les costó trabajo volver a encender la parrilla, pero todos sonreían sentados a la sombra, algo cansados, sobre todo porque estaban tan doloridos. Izuku yacía en la arena, sin preocuparse de que se le metiera arena en las vendas. Aunque le dolía más. No estaba roto. Suspiró, disfrutando del sol, orgulloso de sí mismo por haber empezado a dominar el poder de All Might. Midoriya.
El chico se incorporó y miró fijamente a Shinso, quien le ofrecía un perrito caliente. Toma. Izuku sonrió y lo tomó, sonriendo porque sabía muy bien. Shinso se sentó a su lado y se comió su propio perrito caliente. Gracias por dejarme venir, el sucesor de Olmig lo miró, arqueando una ceja, con la mitad del perrito caliente aún en la boca. Terminó de masticar y tragó antes de reírse entre dientes y frotarse el cuello. No fue idea mía. Kendo-chan lo planeó todo. Shinso se animó, mirando de nuevo al pelirrojo antes de volver a mirar al océano, como si estuviera pensando en algo. Deberías terminarte el perrito caliente antes de que se enfríe, Shinso-kun, comentó Izuku. Tienes razón. El chico volvió a comer. ¿Pero cuál era el kendo? Izuku se rió entre dientes. La chica de pelo rojo. El estudiante del curso general asintió. Entendido. El resto del grupo observaba mientras ambos charlaban y comían. Greenie ha cambiado, comentó Tokage. Yanagi la miró antes de volver a mirar a Izuku. Su espalda estaba más recta, sonreía más, parecía más alegre. Parece haber ganado más confianza en sí mismo, como si una gran oscuridad se hubiera disipado de su corazón. Ella sonrió. Eso es realmente bueno. Kendo sonrió, reclinándose. Sabía lo importante que era la confianza, sobre todo para ser un héroe. Monoma suspiró. Ojalá hubiera podido librarme de ese maldito Bakugo por Midoriya. Suspiró. Komori y Yanagi se unieron a él, pues ambos habían intentado hacer lo mismo, pero habían fracasado junto a él. Odio a ese gamberro, maldijo Monoma. Pony frunció el ceño. Pregunta, murmuró con aire pensativo mientras recordaba el festival deportivo y un detalle clave entre Bakugo y Midoriya. Todos se giraron hacia ella. ¿Qué quiere decir Deku? Todos recordaron el incidente de la cafetería. Izuku era mucho más tímido que el que tenían ahora. Estaba, en una caja, tenía ayuda, pero no quería aceptarla, como si no creyera que fuera real. Como si se la fueran a arrebatar si intentaba alcanzarla. Kurohiro se animó. No estoy del todo seguro, pero, probablemente sea un insulto muy grosero. Komori tragó saliva. Él me contó, sobre eso, y lo que significaba, recordó cuando llevó a Izuku a la enfermería. El grupo la miró fijamente. Yanagi abrió la boca, sorprendida. ¿Podrías explicarnos qué significa el término Deku para nosotros, Komori-san? La chica Hongo asintió rápidamente. Solo dijo que era un viejo apodo de su infancia, que era una forma diferente de leer su nombre. Suspiró al recordar ese momento, la tristeza que Izuku había mostrado en aquel entonces. Dijo que significaba inútil, Kendo maldijo, apretando el puño. Eso, imbécil, terminó Tokage. Me alegro de que Shiozaki no estuviera cerca para golpearla. Pony frunció el ceño. Gracias a la tutoría de Izuku, sabía exactamente de qué hablaban los demás y deseaba no saberlo. No es un héroe, murmuró, sintiéndose mal por el tema que había sacado a colación. Kendo le dio una palmadita en la espalda. Tienes razón, Bakugo no es un héroe, Yanagi frunció el ceño, apretando las piernas contra el pecho. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel con alguien tan inteligente? ¿Tan amable? Para ser tan cruel, había que ser una persona horrible. Sobre todo con alguien que siempre se esforzaba y hacía las cosas, que siempre las conseguía, con una sonrisa en el rostro. Incluso en las peores circunstancias. Espera un segundo, Monoma la miró fijamente. ¿Qué pasa, Yanagi? Yanagi entrecerró los ojos, mirando la espalda de Izuku. Ver su camisa empapada, verlo tomando el sol, le recordó su mentalidad, siempre dándolo todo por las cosas, sin importar lo difícil que pareciera. Bueno, ¿por qué no lo convertimos en algo positivo para nuestro amigo? Así ya no le hará daño. Kendo y Tokage levantaron las cejas. ¿De qué estás hablando, Gosti? Los miró antes de escribir símbolos en la arena. Bueno, Deku es parecido a Dekiru. Escribió ambos símbolos en el suelo. Señaló el de la izquierda. Y bueno, Deku es grosero, ya que significa inútil y parece dañar a Izuku. Luego señaló el otro. Al contrario, Dekiru significa tú puedes, lo cual creo que resume perfectamente a Izuku. Levantó la vista y los miró a todos. Kendo sonrió y asintió, lo cual el resto copió. ¿Sí? Es perfecto. Tokage los interpuso. Muy bien, equipo. Operación Greenbean en marcha. Monoma suspiró y metió una mano. Tetsu sonrió ampliamente y lo siguió. Kurohiro sonrió y Komori tenía una mirada determinada mientras ambos juntaban sus manos. Pony sonrió y con entusiasmo puso ambas manos. Kendo y Yanagi intercambian una mirada y una sonrisa antes de unirse. Adelante, 3. 1, 2, 3, romper.
Izuku y Shinso miraron al grupo al oír el grito. ¿Todo bien?, preguntó Izuku. Mi buen amigo Midoriya, gritó Monoma, deslizándose por la arena para sentarse junto a Izuku antes de rodearle los hombros con el brazo. Tenía pensado hacerte una pregunta muy importante. Eso hizo que Izuku levantara una ceja. ¿Qué pasa, Monoma-kun? El rubio frunció el ceño. ¿Qué pasa con el término Deku? Interrogación de cierre. Tuvieron que mencionarlo naturalmente a Izuku y luego intentar configurarlo en algo más, menos mal que Monoma era naturalmente directo, así que esto estaría bien. La cara de Izuku se ensombreció, como la de un cachorro apaleado. Nada bueno, Monoma-kun. Yanagi apareció al otro lado de él. ¿Por qué este término tiene una connotación negativa? ¿Qué quieres decir?, preguntó perplejo. Bueno, levantó la vista y vio a Kurohiro y Komori mientras la chica empezaba a hablar. Deku es parecido a Dekiru. Kurohiro habló. Ambos se hicieron a un lado para revelar Kendo. Lo que significa que puedes hacerlo, exclamó ella. Izuku sintió un peso en la espalda. Dijo Pony. Eso le sienta de maravilla a Midoriya. Habló con seguridad gracias a las lecciones de Midoriya. Yanagi le tomó la mano y la sostuvo. Lo que intentamos decir es, la miró, al verla sonreír levemente, sintió que Monoma le ponía una mano en el hombro. Deku, nos has inspirado, a todos. A superarnos, a intentar ser mejores héroes, a ser mejores versiones de nosotros mismos. Le apretó la mano. Y por eso, a cambio, queremos quitarte esta tristeza del corazón. Izuku giró su mano para tomarla de ella, apretándola de vuelta. Puedes hacerlo, Se rió entre dientes, mirando la arena. Nunca imaginó tener amigos así, eran increíbles y no sabía qué haría sin ellos. Me gusta cómo suena, con una sonrisa deslumbrante, miró a todos sus amigos, sus verdaderos amigos, los que siempre lo apoyaban, pase lo que pase. Gracias, chicos, Tokage puso sus brazos detrás de su cabeza. Para eso están los amigos, cabeza de brócoli. Kuke, dijo Tokage-san. Hongo, dijo Komori con una sonrisa, mientras Kurohiro asentía a su lado. Tetsu sonrió, extendiendo una mano para que Izuku la agarrara. El hombrecillo fue arrastrado hasta sus pies por el adolescente de acero. Eres un hombre varonil. Y me empujas a ser más varonil, y por eso siempre puedes contar conmigo, hermano. No importa qué. Gracias, Tetsu-kun. Shinso tragó saliva y se levantó también. Midoriya captó la atención del chico y, con toda su confianza, dijo, voy a ser un héroe. Apretó el puño. Así que cuando lo sea, peleemos de nuevo y animémonos mutuamente. No me quedaré atrás, lo prometo. Gritó con convicción. Izuku sonrió ampliamente. No lo rompas. No lo haré. Ninguno de nosotros lo hará, Midoriya, dijo Kendo con una sonrisa. Todos seremos los mejores héroes posibles. Aunque, sería muy útil que nos ayudaran a comprender nuestras peculiaridades, dijo Yanagi, refiriéndose a las notas de Izuku. Son muy útiles. Izuku se animó, con estrellas en los ojos. Puedo hacerlo. Corrió hacia sus cosas, metió la mano en su mochila y sacó un cuaderno, aunque se le encogió el oído al oír el nombre. Rayos, este no es el correcto. Se sentó y lo dejó caer sobre su regazo, y Monoma echó un buen vistazo al título. Aplicaciones de los superpoderes. Todo el grupo se sentó, mirando a Izuku y el libro. Midoriya, ¿para qué es ese libro?, preguntó Kurohiro, pensando en lo que pensaban los demás. El granadero suspiró sombríamente. Es para mi don. Lo abrió por la primera página, una descripción detallada de su don, adorándolo. Descubrí mi don hace poco, así que necesitaba desesperadamente comprenderlo lo mejor posible para ponerme al día. Pasó a las siguientes, cómo había usado el poder y cómo había cambiado con el tiempo, mantras que conservaba para visualizarlo y controlarlo. Incluso ahora, apenas puedo usar una décima parte de lo que tengo. Explosión del 100% o 0, y luego full cooling en un porcentaje mínimo, creciendo, pudiendo usarlo más rápido, el estilo de explosión que había desarrollado con Gran Torino, y finalmente, el chasquido de dedos. ¿Chasquear los dedos? ¿Qué es eso?, preguntó Monoma. Izuku se frotó la nuca. Es algo en lo que he estado trabajando. Lo usé un poco en el torneo. Hizo un gesto con la mano derecha con los dedos. Si uso mi don mientras hago esto, sale una gran ráfaga de viento, bueno, depende de si uso un porcentaje suficiente. Se detuvo y volvió a mirar la página. Ahora mismo solo lucho a corta distancia, así que tener algunos ataques de media y larga distancia me vendría bien. El grupo abrió los ojos de par en par, sorprendido.
Ni siquiera lo consideraron, pues ninguno tenía esa opción. Tampoco creían que Izuku la tuviera, pero les había demostrado una vez más que estaban equivocados. El niño pasó una página más y apareció el dibujo de un par de guantes. Tokage silbó al ver el dibujo. ¿Te importaría explicarme eso, Grenie? Se sonrojó al intentar cerrar el libro antes de que una mano se posara en la suya. ¿Podríamos verlo, por favor? Susurró Yanagi. En su estado de nerviosismo, se resignó y asintió. Lo siento, es que no suelo enseñarle mis dibujos. Izuku tragó saliva antes de asentir para sí mismo. Entonces, maldijo su tartamudeo, pues hoy también lo había hecho bien. El movimiento de dedos es descontrolado, así que estaba dibujando diseños de guantes que combinaran con el resto de mi traje rediseñado. Sirven para apuntar mejor. Pon y arrulló. Genial. La idea era realmente genial, sin embargo, lo siento hermano, pero necesitas un nombre mejor que chasquido de dedos. Sí. Sí. Lo sé, suspiró, pero no se me ocurrió nada que sonara genial. Tokage adoptó una pose pensativa. ¿Qué tal, disparos de viento? Sugirió. No. ¿Ráfaga de viento? No. ¿Flechas de tempestad? Genial, pero no creo que encaje con Tokage-chan. El grupo siguió intentando encontrar nombres, lanzando sugerencias, pero todas fueron rechazadas. Por más que lo intentaron, no se les ocurrió nada. Ninguno encajaba con Izuku. Todos se desplomaron en el suelo. ¿Siempre puedes usar flechas de tormenta si no encontramos nada? Izuku se incorporó, suspirando. Viento, ráfaga, tempestad, aero, aire, aire. Shinzo se unió a sus pensamientos, chasqueando un dedo y lanzando una mirada al granate. Fuerza. Eso hizo sonreír a Izuku. Fuerza aérea. Me gusta. Monoma asintió. Creo que eso encaja bastante bien. Esperemos que Nai no te demande, bromeó Tokage. Creo que con la eliminación de esa S final estará bien, respondió Yanagi, estrechando su mano y desestimando la preocupación. Izuku sonrió. Ahora solo necesito hacer estos guantes. Komori y Yanagi intercambiaron una mirada, recordando a la estudiante del curso de apoyo con la que habían formado equipo. ¿Por qué no le preguntas a Atsume-san? Estoy segura de que le encantaría hacer algo así, comentó Yanagi. Izuku sonrió, cerró su libro y lo guardó en su espalda. Ese sí. Es una buena idea, gracias. Se divirtieron hablando de ideas de apoyo, de cómo superarse como héroes y de cómo ayudar a Shinzo con diseños e ideas. Y por primera vez en mucho tiempo, Izuku se sintió más tranquilo, sin el peso de One for All sobre sus hombros y sin el dolor que su infancia había olvidado hacía tiempo. «Oye, mamá», gritó Izuku al abrir la puerta. Oyó unas risitas a sus espaldas que le hicieron hacer una mueca. Oyó un crujido en la madera antes de que la mujer alegre apareciera en el pasillo que conducía a la puerta. Parecía confundida, al ver mechones de pelo detrás de Izuku. «Sí, cariño». Sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. «Mamá». Izuku se preocupó por su madre, que empezó a llorar porque su hijo tenía amigos, para su vergüenza. Finalmente, logró calmarla y ella invitó a sus amigos a entrar. Todo el grupo se sentó en la sala. Kendo, Tetsu y Yanagi ocuparon el sofá grande. Komori y Kurohiro se sentaron en un sofá más pequeño. Y para vergüenza de Monoma, él y Tokage compartían un sofá de 2 plazas. Izuku sonrió mientras repartía bebidas. Entonces, mamá, se quedó en silencio, mirando a su regordeta madre. Me preguntaba si estaría bien que todos nos quedáramos a dormir esta noche. Queríamos quedarnos a dormir. Los ojos de la mayor Midoriya se llenaron de lágrimas mientras asentía, desconfiando de su boca por el momento. Estaba tan feliz de que su hijo hubiera hecho tantos amigos en la UA. Tenía trabajo que hacer en su oficina, así que decidió dejarlos tranquilos. Después de unos momentos, dijo, claro, cariño, diviértete. Sonrió y abrazó a su hijo antes de correr a su habitación con una amplia sonrisa. Izuku suspiró con una amplia sonrisa en su rostro. Gracias mamá, murmuró en voz baja. Su clase lo observó mientras sonreía y los ojos de Reiko brillaron de felicidad. Nunca me di cuenta, pero disfruto mucho de su sonrisa. Setsuna sonrió y gritó. Vamos, Grenie. Nos hiciste una promesa y tienes que cumplirla. El muchacho levantó una ceja y se volvió hacia ella. ¿Qué promesa? Todos tragaron saliva al ver su mirada malvada al abrir su mochila. ¿Ah? ¿Así que no te acuerdas? Preguntó con tono amenazador. Sus ojos le provocaron escalofríos a Izuku, recordándole demasiado a su profesora para adultos. Él negó con la cabeza lenta y vacilante.
No recuerdo, su sonrisa de Cheshire se estiró al buscar en su bolso. Bueno, supongo que tendré que recordártelo entonces, dijo con voz socarrona, haciendo que Izuku tragara saliva. Y en unos instantes sacó, cortapelos. Las pupilas de Izuku se encogieron y la sonrisa de Setsuna se amplió. Yoink, con un resplandor rosado, la maquinilla desapareció de la mano de Setsuna y fue a parar a la de Reiko. No te confío el pelo de Midoriya, se siente mal decir Midoriya, declaró la chica fantasma. Setsuna hizo pucheros. Oh. Pero vamos. Lo prometió. Lo señaló con un dedo acusador. Tetsu sonrió. Lo prometiste, hombre. Izuku pareció ofendido, Tetsu-kun. Se supone que estás de mi lado. Ya lo decidió, judía verde. Setsuna sonrió. El sucesor de All Might se sonrojó de vergüenza antes de volverse hacia el rubio. ¿Y tú qué, Monomakun? Preguntó con esperanza. El chico levantó las manos en señal de derrota. He aprendido que es mejor dejar que Setsuna haga lo que quiera. Izuku se quedó boquiabierto, traicionado, antes de mirar a Kurohiro y Komori. Te verías bien con otro corte de pelo, hongo. Dijo la chica hongo, y Kurohiro asintió. Se giró hacia Shinso, quien negó con la cabeza, lo que hizo que Izuku suspirara de alivio. Al menos Shinso estaba de su lado. Finalmente, se giró hacia Kendo, quien simplemente se encogió de hombros, sin saber qué elegir. Setsuna sonrió, ja. Te superaron en votos. El representante de la clase se enfureció en silencio antes de que todo se disipara con un suspiro. Vale, pero... Se levantó de golpe y sonrió, antes de señalar a Reiko. Solo Yanagi-chan, eso se sintió mal, puede hacerlo. Gimió Setsuna. Pero vamos. Tenía tantas ganas de esto. Izuku se cruzó de brazos y negó con la cabeza. No confío en ti ni en mi cabello. Monoma sonrió y la rodeó con un brazo. Vamos, Setsuna, déjalo estar. Aún así se va a cortar el pelo. Murmuró con cansancio. Hoy no había sido su día. Setsuna suspiró y se derritió en el contacto, sin importarle que tuvieran público. Refunfuñó, pero cedió. Bueno, Izuku sonrió y suspiró aliviado antes de acercarse. Y cuando llegue la hora de dormir, moveré los sofás para que todos puedan preparar sus sacos de dormir. Se rascó la nuca y apartó la mirada un segundo. Lo siento, el apartamento es un poco pequeño, así que estaremos apretados. Kendo suspiró, Midoriya eres demasiado molesto, esto es perfecto. Shinso asintió. Lo que dijo Kendo, esta es la primera pijamada que voy a tener y hasta ahora ha sido perfecta. El chico de cabello lavanda sonrió. Izuku sonrió con entusiasmo. El mío también. Así que, gracias a todos por venir. Sonrió radiante. Todos sonrieron antes de levantarse y empezar a caminar. Bien, pidamos pizza. Gritó Tetsu mientras él y Kendo se dedicaban a ello. Kurohiro Komori, Setsuna y Monoma elegían películas para ver. Pony se dedicó a preparar bebidas para todos, incluyendo su té americano. Y Shinso y Reiko preparaban a Izuku para su corte de pelo. Todo va a estar bien, Shinso intentó calmar al chico ansioso. Izuku asintió, aunque vacilante. Ese sí, supongo que es extraño. ¿Qué quieres decir con raro, hombre? Preguntó Tetsu desde la cocina, cogiendo patatas fritas y refrescos del frigorífico. Izuku se frotó el cuello. Bueno, tengo el mismo corte de pelo desde niño, ¿eh? Pony gritó. Hasta luego. Mono matarareó. Estoy de acuerdo, por estas fotos, nuestro buen amigo Midoriya lleva el mismo corte de pelo desde la primaria. Habló mientras observaba las fotos familiares que cubrían las paredes, y fijó la vista en una de Midoriya de niño, entrando a la primaria. Parecía bastante nervioso, con una extraña sonrisa temblorosa en el rostro mientras vestía el tradicional uniforme azul brillante de su escuela y una figura de acción de All Might en la mano. Setsuna arrulló al bebé Izuku. ¡Ay, te ves muy lindo! Sonrió mientras se agarraba las mejillas. Quiero al bebé Izuku. Gritó. El chico se sonrojó ante el elogio, antes de sonreír y mirar a Reiko. ¿Estás lista, Izuku? Le susurró al oído. El chico se puso rígido. Algo en su cercanía lo ponía nervioso, sobre todo porque usaba su nombre de pila. Pero, ¿de verdad sería capaz de seguir adelante con esto? Yanagi era el único en quien confiaba para que no le despeinara. Si bien Monoma también era muy confiable, también era muy excéntrico y cedía a las órdenes de Tokage con frecuencia, así que Yanagi era la única opción. Pero aún así, estar tan cerca, junto a él, así. Solo pudo tragar saliva antes de balbucear un sí. Yanagi se armó de valor. ¿Y estás segura de esto? Izuku asintió lentamente.
Hice una promesa, y no rompo mis promesas. Shinso miró y suspiró. Está bien, Midoriya. Sí, Shinso, interrumpió Izuku al ver que el don de Shinso se activaba. Reiko pareció alarmada, pero Shinso hizo un gesto con la mano. Quédate quieta hasta que Yanagi-san termine de cortarte el pelo. Miró a la chica fantasma. No quería que se moviera demasiado y lo arruinara, dijo Shizno con cierta timidez. Reiko lo miró con una sonrisa. Gracias, es muy considerado de tu parte. Ningún problema, y durante las siguientes 2 horas, todos se reunieron, algunos sugiriendo dónde cortar, otros manteniéndose completamente al margen, pero todos coincidieron en que preferían dejar la parte superior como estaba y solo cortar los lados, quizás un poco de limpieza. Yanagi usó su don y realizó cortes precisos, sudando mientras lo hacía. De verdad que no quería arruinarlo. Izuku, Midoriya, solo somos amigos, había confiado en ella específicamente para hacer esto y no quería traicionar su confianza. Quería hacerlo bien solo por él. No podía permitirse el lujo de arruinarlo. Se sentiría increíblemente culpable si lo hiciera. Después de todo, Midoriya había sido su primer amigo en la UA, y tenía que hacerlo bien por él. No lo arruinaría, lo lograría, solo por él. Le cortó los laterales, no demasiado cortos, donde solo quedaba pelusa, sino relativamente cortos comparado con el resto del cabello. De abajo hacia arriba, la parte inferior era la más corta y continuó así, y gradualmente fue creciendo hasta llegar a unos 4 o 5 centímetros de altura, hasta llegar a la parte superior, donde había bastante. La parte superior se había dejado completamente sin retocar y les gustó cómo había quedado. Todos miraron con sorpresa. Sin los laterales, el rostro de Izuku se veía más definido, más anguloso. El pelo esponjoso que antes tenía acentuaba sus mejillas, pero ahora, sin él, se veía lo definida que estaba su mandíbula. Debido a su pelo, antes se veía más bien redondo, pero ahora se veía afilado, en el buen sentido. Parecía más, bueno, tomando prestado el vocabulario de Tetsu, varonil. Pony sonrió. Se ve genial. Estoy de acuerdo, Shoroom. Komori sonrió. Parece bastante aterrador, sonrió Kurohiro. Kendo caminó a su alrededor, pensativo antes de asentir y sonreír. Esto es diferente, pero se ve increíble. Yanagi suspiró aliviada y se recostó en el sofá con una sonrisa. Me siento aliviada, Monoma sonrió y se volvió hacia Shinso. Muy bien, Shinso, haz lo tuyo. El chico asintió antes de mirar a Midoriya. El dicho greanete jadeó al ver que sus ojos volvían a la vida. Miró a su alrededor y se sintió extraño. Mirar a su alrededor y ver que todos lo miraban no ayudó, aunque al menos sonreían. Arqueó una ceja antes de sonreír y se llevó la mano a la nuca como siempre. Hay algo en mí. Sus palabras murieron en su garganta al no sentir los rizos familiares que había tenido toda su vida. Es más corto de lo que esperaba, murmuró. Yanagi tragó saliva antes de lanzar un espejo hacia ellos y entregárselo a Izuku. Toma, esperaba que le gustara. Izuku tomó el espejo lenta y temblorosamente y se lo acercó a los ojos, aunque los tenía cerrados. Estaba nervioso, muy nervioso, pensando en cómo se vería. Puedes mirarte, Izuku, le susurró Reiko al oído. Y aunque lo ponía nervioso y húmedo, también lo ayudaba a relajarse. Confiaba en ella. Abrió los ojos lentamente. Los lados eran cortos, pero no demasiado, y la parte superior seguía tan larga como antes. Aunque parecía más arreglada que antes. Izuku se quedó sin palabras. No encontraba las palabras mientras sus amigos lo miraban con una sonrisa. Me encanta, sonrió. Me encanta. Reiko sonrió mientras Izuku hablaba de lo bien que se veía, sintiendo una intensa ansiedad desaparecer de sus hombros ante sus elogios al peinado que le había hecho. Todos se detuvieron al oír el timbre. Tetsu sonrió y se puso de pie de un salto. Hora de pizza. Izuku sonrió y se levantó para ayudar a Tetsu con la comida. Todos se reunieron y vieron películas, hablaron sobre héroes y sobre posibles diseños de equipo. Shinso preguntó cómo eran sus cursos de heroísmo y todos se lo explicaron con todo lujo de detalles. Entonces Izuku corrió a su habitación y regresó con un gran paquete blanco. Shinso-kun, toma. Se lo entregó al chico de cabello lavanda. Shinso arqueó una ceja. ¿Qué es esto? Apuntar al pasar. ¿Plan del sueño americano? Izuku sonrió y volvió a sentarse. Es un paquete. Contiene todo el entrenamiento que hice durante 10 meses antes del examen de admisión a la UA. Abrió su teléfono y encontró una foto que Olmig le había tomado, de él llorando en la arena con sus extremidades de palo, y se la mostró a Shinso.
Este era yo al principio del entrenamiento. Wow, déjame ver. Setsuna arrastró el brazo de Izuku hacia ella y finalmente todos pudieron ver. Y quedaron en shock. Él era pequeñito. Midoriya, amigo mío, Monoma habló con voz vacía. Has crecido mucho, en tan solo 10 meses. Dijo Kendo con los ojos muy abiertos. Izuku se frotó la nuca. No tenía ningún don, así que tuve que esforzarme más que nadie si quería entrar, dijo con tristeza. ¿Qué quieres decir? Preguntó Ponji inclinando la cabeza. Izuku se sonrojó antes de balbucear, suspirando, cubriendo la cabeza con las manos y levantando la vista. No pude usar mi don durante muchísimo tiempo. Consume energía y tuve que conseguirla con el tiempo. Se sintió mal por mentir, pero All Might le dijo que no le contara a nadie sobre One for All. Pero no lo sabía, y en cierto momento la energía se volvió insoportable para mi cuerpo, así que mi don la bloqueó para no romperme. Suspiró, levantando la vista y recostándose en el sofá. Así que, durante mucho tiempo, pensé que no tenía don, no fue hasta el examen de admisión que descubrí mi don. Setsuna escupió su bebida, empapando a Monoma. El chico parecía enojado y se pasó una mano por la cara mojada. 2 veces, en un día. ¿Pensabas hacer el examen sin Kirkles? Gritó Setsuna. No había estado allí desde que recibió la recomendación, pero había oído lo mal que lo pasaban sus compañeros los primeros días de clase. Ella recibió una sonrisa tímida de Izuku como respuesta. Sí. Respondió. Reiko sonrió y rió disimuladamente. Izuku se sonrojó al oír eso y se giró hacia ella. Estás realmente loco, ¿verdad, Midoriya? Se rió entre dientes. Sí, supongo que sí. Sonrió. Siguieron hablando, Izuku le mostró a Shinso cómo funcionaba el plan y algunos ajustes que debía hacerle. Cuando llegó la hora de dormir, Izuku empezó a mover los sofás, empujándolos contra la pared del fondo con facilidad. Después de todo, de alguna manera había cargado con All Might al principio de su entrenamiento, así que los sofás no eran nada. Algunos dormirían en ellos, otros con sacos de dormir. Por supuesto, Izuku se quedaría allí con ellos. No quería estar en su habitación en una cama mientras todos los demás dormían en el suelo. Empezó a ayudar a Reiko con su saco de dormir, sonriendo con el rostro sonrojado. ¿Qué era esta sensación? No lo sabía, nunca la había experimentado. El aleteo en el pecho, cómo se le cerraba la garganta cada vez que la miraba. Cómo solo quería estar a su lado. Todo era tan extraño para él. Voy a buscar algo de beber, Midoriya, dijo antes de levantarse. De acuerdo. Izuku asintió mientras se iba y acomodó la almohada. Todo parece estar bien, últimas noticias. El sonido captó la atención de Izuku. La urgencia en la voz lo hizo girarse hacia el televisor, donde vio a una mujer parada frente a un hospital. Llovía con fuerza y parecía triste mientras sostenía un paraguas para secarse. Estamos aquí frente al Hospital General Osu. Exclamó la mujer, conmocionada, mientras derramaba lágrimas. Y nos entristece informar que el Tensei Irida, conocido mundialmente como el Turbo Hero Ingenium, ingresó ayer en el hospital en estado crítico tras una terrible experiencia con la mancha asesina de héroes. Izuku se detuvo junto al saco de dormir, con la mirada perdida en el televisor. Irida. Al instante ató cabos. La mujer soltó algunas lágrimas. Se desconoce su estado actual, ya que tanto el hospital como la familia Irida se han negado a declarar. Sin embargo, rezamos para que se recupere por completo. Se apartó un mechón de cabello de la cara antes de asentir. Prometemos mantener informados a todos sobre la situación. Gracias por su tiempo. Después, volvió a las noticias de héroes habituales, pero dejó a Izuku pensando. El hermano mayor de Irida-kun. ¿Por eso se fue del festival? No lo sabía, pero, lo averiguaría y se aseguraría de que Irida estuviera bien. Al fin y al cabo, eso es lo que haría un héroe.